Entonces vamos a comenzar con una ponencia conjunta entre Mónica Fernández Flores y Jesús de Prado Plum. ¿Sí es Plum o Plumet? Plumet. Ah, muy bien. Y es que es un hebraico corrompido, paradigma anticuario, filología bíblica y taxonomía colonial en el texto más antiguo sobre el origen judío de los indios americanos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Vamos a hablar de el documento más antiguo que tenemos registrado o que tenemos identificado sobre una forma de pensar de que los indios del Nuevo Mundo eran descendientes de las 10 tribus de Israel. No se encuentra el marco geográfico dentro de México. Este documento se habla más bien de las Antillas y nada más sobre todo de la española, ¿no? De lo que es ahora República Dominicana y Haití. Entonces, empezamos. Uno de los asuntos que más debate produjo en el primer siglo después de la conquista de América por los españoles fue la taxonomía en la que dentro de la familia humana había de encuadrarse a los indios, de acuerdo a Pagden en 1982. Una de las tesis que más ampliamente circuló fue la del origen hebreo o judío de los indígenas americanos, a través de la opinión de que los indígenas descendían de las 10 tribus perdidas de Israel, aquellas que en el año 722, antes de nuestra era, hubieran sido tomadas por Asiria, ¿no? Asiria conquista Israel y estas 10 tribus desaparecen, pero de acuerdo a este texto aparecen en América. Tanto en el ámbito hispánico particular como en el europeo en general, esta tesis gozó de amplia circulación hasta prácticamente el final de la Edad Moderna. Formulada a través del paradigma de la historia anticuaria de Momigliano 1950 o Miller 2014, la tesis ya fue refutada por José de Acosta en 1580, pero esto no fue óbice para que aún circulara ampliamente entre el consenso erudito de los 3 siglos de la primera modernidad. Nuestra ponencia pretende presentar 2 aspectos novedosos en torno a esta cuestión. En primer lugar, enfrentar el tema desde el prisma de esta misma historia anticuaria, como rama de la historia de la erudición y esta a su vez de la historia intelectual, una perspectiva que a nuestro juicio ha estado ausente del debate científico particularmente mexicano. En segundo lugar, la fuente principal de nuestro trabajo será una unidad codicológica y textual de un manuscrito misceláneo de probable factura de Fray Miguel de Arcos, que muere en 1564, hoy conservado en la Universidad de Sevilla, España, en la Biblioteca Rector Antonio Machado y Núñez, en el Fondo Antiguo y Archivo Histórico, y que ha sido identificado con el manuscrito A333, diagonal 166, parte 80, folios 678 reverso y A681 versus. Es este documento que estamos viendo aquí. Este documento lo tiene registrado Luis Hanke, como lo vio en 1935, y a partir de entonces no se había identificado, no se había visto en los diferentes manuscritos, las diferentes personas, autores que están hablando sobre el tema. Este documento se refieren siempre a Hanke, de que Hanke lo vio. Y en 2017 la Universidad de Sevilla digitaliza una serie de documentos, entre los que se encuentra el documento de Fray Miguel de Arcos o este manuscrito dentro de un misceláneo de Fray Miguel de Arcos y logramos localizarlo e identificarlo. El manuscrito ha sido identificado como la discusión puesta por escrito más antigua que se conozca en que se apoya la tesis del origen judaico de los nativos americanos. El autor es por ahora un desconocido, Dr. Roldán, utilizado y conocido por Bartolomé de las Casas, y la fecha probable de composición del texto hemos de fincarla después de 1521, porque menciona la Nueva España, y probablemente antes de 1540. El texto ha sido poco conocido por los estudiosos modernos, aunque como menciono, Hanke sí lo vio y lo identificó en 1935, y Liossi se refiere a Hanke en su documento de 1977, y está completamente ausente de la amplia bibliografía publicada en México sobre la cuestión. Ahora sí vamos a poner el PowerPoint. Para nuestra comunicación nos centraremos, como lo estábamos viendo en el documento, en 2 de las 5 razones con la que este doctor Roldán articula su texto, concretamente en la tercera,
por razón de la lengua y habla que tienen los indios, no dice qué es hebraico corrompido, sino qué es hebraico corrompido. Y la cuarta razón, porque todas las cualidades y condiciones y señas que se hallan escritas en las 10 tribus de Israel, en la Sacra Escritura, y de los ritos y ceremonias, todas o las más se hallan en estos indios. El examen de ambas razones nos permitirá, por un lado, analizar la importancia de la autoritas textual como base de discusión de la tesis que Yossi llamó judiogenética, y por otro lado, evaluar cómo la cuestión ha de entenderse de una forma también política, particularmente útil para las partes en lisa sobre la cuestión de esclavitud de los indios o sometimiento de los mismos. Esta ponencia es conjunta por parte del doctor de Prado y por parte mía. Después de esta ponencia, a continuación de ella, el doctor de Prado leerá una ponencia individual sobre la obra del polígrafo Martín del Castillo. Entonces empezamos. Voy a volver a colocar el texto, las primeras partes. En algún momento entre 1521 y 1540, un jurisconsulto, aún sin identificar plenamente, que firmaba como el doctor Roldán, escribió una opinión casi en la forma de lo que en el siguiente siglo se llamarían arbitrios, sobre la genealogía de los indios americanos, con el ánimo de participar en un encendido debate sobre la naturaleza y, por tanto, el estatus jurídico de las poblaciones originarias de la América colonizada, que se llevaba teniendo en la corona de Castilla desde la primera década del mismo siglo XVI. En esta ponencia presentaremos brevemente el texto del doctor Roldán. Aunque no sea en sentido estricto desconocido, sigue siendo un texto inédito. Nos vamos a centrar para el análisis que aquí presentaremos solo en uno de los aspectos de esta composición: el recurso a la lengua hebrea y a la comparación lingüística, sobre todo onomástica y toponímica, con vocablos de las lenguas originarias de América como argumento que sostiene el origen judío de las poblaciones originarias. Nuestro análisis parte del paradigma anticuario, de la cultura letrada y erudita de la Edad Moderna en el ámbito europeo, y se fundamenta metodológicamente en la historia de la filología, particularmente en el campo del hebraísmo cristiano y el humanismo bíblico, y en la historia de las ideas. La principal característica de este manuscrito del doctor Roldán es que hasta el momento es el documento más antiguo que se ha podido localizar, que desarrolla la tesis de que los pueblos originarios americanos serían descendientes de los judíos expulsados de su patria, las 10 tribus perdidas de Israel. Esta fue una idea que posteriormente gozó de una extraordinaria difusión entre los círculos letrados y eruditos de la península ibérica y de la Europa de los siglos XVI y XVIII. También en México, en Nueva España, Diego Durán, Juan de Torquemada Bartolomé de las Casas, lo conocieron y lo usaron. No sabemos a ciencia cierta si dicho doctor Roldán fue el primero que en emitir esta teoría, pero esta tesis, en los términos que Roldán la formuló, gozó de amplia difusión durante las décadas y aún en el siglo posterior, tanto en el Nuevo Mundo como en la Europa occidental. Parece que se formuló y se difundió en primera instancia en los debates enmarcados por la promulgación de las leyes nuevas de Indias, llenos de controversias sobre la naturaleza de los indios, del carácter de los mismos, de su capacidad de ser convertidos al cristianismo y de autogobernarse. Todo en el marco de una preocupación tan jurídica como anticuaria, intentando enmarcar a estas poblaciones del ahora recién colonizado Nuevo Mundo en los moldes culturales conocidos y asumidos de Occidente, que solo anacrónicamente podemos denominar etnográficos. Había pasado apenas una generación después de la conquista de Granada y la desaparición legal de la práctica del judaísmo en la península ibérica, bien fuera por expulsión, como en 1492 fueron expulsados los judíos de las coronas de Castilla y Aragón, o en 1498 del Reino de Navarra, o por conversión forzosa, como ocurrió en 1497 en Portugal. Pero habiendo desaparecido el judaísmo como religión permitida, la erudición hebraica y el cultivo y estudio del texto hebreo de la Biblia no había desaparecido en absoluto. En Coimbra y Salamanca persistieron y se desarrollaron cátedras de hebreo desde la Edad Media, con mayor o menor influencia, así como en Valencia, Barcelona o Valladolid, brillando especialmente la calidad de los estudios de hebreos en la nueva e innovadora Fundación Complutense de Espíritu Humanista en la ciudad arzobispal toledana de Alcalá de Henares. En esta nueva Universidad Complutense, que había sido fundada por el cardenal Cisneros, quien falleció en 1517 durante su segunda regencia del reino, quien fue arzobispo de Toledo y cardenal y primado de España, inquisidor general, reformador de la orden franciscana y legislador para las Américas recién incorporadas a la corona castellana.
Ideológicamente, en el occidente cristiano, la Baja Edad Media, y en particular el siglo XV, como las primeras décadas del siglo XVI, son tiempos de un milenarismo dominante, es decir, en el que se percibe el fin del mundo inminente. Este producto ya es la idea de que el mundo terminaría en cuando el cristianismo se propague a todas las esquinas de la tierra. En el caso ibérico, la culminación de la expansión territorial cristiana en suelo ibérico, la expulsión de los judíos, la colonización portuguesa de las costas africanas y de los enclaves en la India y la conquista, y colonización de América por castellanos y aragoneses, se leerán por círculos que no van a ser pequeños ni poco influyentes de las élites eclesiásticas y letradas, como señales del inminente fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Yendo al manuscrito de la ponencia, voy a dar una más. La persona que lo redacta evidentemente tiene conocimientos del canon de autores, tanto clásicos grecorromanos como muy especialmente bíblicos, que estaban y en parte están en la base de la cultura occidental. A la vista de su exposición, basada en noticias ya conocidas de una u otra forma en la Europa occidental del segundo tercio del siglo XVI, no parece que necesariamente hubiera tenido un contacto directo con los indios del Nuevo Mundo. Y de forma señera, para los propósitos de esta ponencia, muestra cierta familiaridad con la lengua hebrea, aunque, como veremos, tiene más de argucia argumental que de conocimiento profundo e incluso real del idioma. Aunque no hemos podido tener acceso al manuscrito físicamente, en la biblioteca, la biblioteca de la Universidad de Sevilla, como les mencionaba, donde se nos ha conservado este documento, se ha preservado en la compilación de un manuscrito de Fray Miguel de Arcos. Fray Miguel de Arcos es un dominico, él es contemporáneo a Vitoria, a Francisco de Vitoria, y el tomo donde se encuentran estos documentos no solamente incluye la obra de Fray Miguel de Arcos, se ve que en un cierto momento se recopilan muchos más documentos, entre los que hay memorias de libros y de bienes, o sea, un tipo de inventarios que van hasta 1628. Pero, sin embargo, en los documentos que sí sabemos o podemos identificar como autoría de Miguel de Arcos, hay relecciones de Francisco de Vitoria, se encuentra el documento llamado Del dominio de los reyes de España sobre los indios, de Fray Matías de Paz, y también aparece un documento que se llama Parecer mío de un tratado de cómo hacer guerra a los indios, de autoría de Miguel de Arcos. No tanto como autoría como transcripción. El hombre estos dos documentos guardaba en su cuaderno, y en ese sentido el manuscrito del doctor Roldán está guardado en su cuaderno, transcrito por Miguel de Arcos. Es decir, el documento original no lo tenemos ubicado, pero esta es la primera, esa transcripción, que es contemporánea, la tenemos aquí. Por eso no podemos tampoco identificar hasta cuándo, de cuándo es precisamente, o quién precisamente es quien lo escribió. Es interesante notar que la primera unidad codicológica y paleográfica de este tomo es una carta autógrafo de Benito Arias Montano. Este tomo, que ha incluido más, incluye a Benito Arias Montano en una carta unidad codicológica y paleográfica. Se pudo hacer cotejo del texto del doctor Roldán con una transcripción, curiosamente, que se encuentra en la colección de Juan Bautista Muñoz, de 1779 a 1784. En la colección que tiene en este momento la Real Academia de Historia de Madrid, la tiene digitalizada también. En uno de los tomos, este documento se encuentra transcrito por Juan Bautista Muñoz, no es idéntico, tiene ciertos errores. Sin embargo, gracias a ese documento fue que pudimos solicitar a la Universidad de Sevilla que revisaran a ver si no aparecía este documento en los papeles de Miguel de Arcos. En su manuscrito el doctor Roldán cita, y empiezo a citar, los indios de las Indias, islas y tierra firme del mar océano, que son al presente del señorío e corona real de estos reinos de Castilla, son hebreos, gente de las 10 tribus de Israel, que Salmanasar, rey de los asirios, captivó y transmigró en Asiria en tiempo del rey Ezequías. Libro cuarto de Reyes, es decir, segundo libro de los Reyes del canon actual, capítulo 17, versículo 19. Los que puede haber 2200 años o poco más o menos que fueron llevados captivos a Asiria. El doctor Roldán propone, en Dos Reyes tenemos el tema donde el rey de Asiria toma Samaria y deporta a los israelitas a Siria. Y hasta ahí tenemos información de ellos. El doctor Roldán propone 5 razones para sostener su argumentación, que describiremos a continuación.
En su primera razón, Roldán se refiere al capítulo 13 del libro apócrifo judío de 4 Esdras. Para concluir que de acuerdo con la cuenta de los cosmógrafos, la ubicación del Nínive y la circunferencia de la Tierra, las tribus de Israel caminaron hasta el Nuevo Mundo en año y medio, excepto en Pascua y en sábado. Respecto a esto, se puede inferir que el autor conoce la festividad judía del Pesaj, es decir, Pascua, así como las tareas permitidas en Shabbat, sábados, técnicamente llamadas las 39 Melajot, Shabbat. Esto a pesar de haber pasado, ya pasado alrededor de 40 años desde la expulsión de los judíos de la península ibérica. Es importante señalar, como ya lo estudió, entre otros, Florentino García Martínez, que el libro cuarto de Esdras gozó de una amplísima difusión en los eruditos cristianos, por lo menos hasta el siglo XVIII y particularmente en el ámbito ibérico, al ser leído con una clave cristológica. El libro de Esdras menciona temas como un mundo eterno, el pecado original, menciona cosas, aunque fue escrito en el primer siglo y fue escrito para círculos judíos, es un documento que fue recopilado por los cristianos y habla de ciertas características que los cristianos pudieron adoptar inmediatamente. Lo que menciona particularmente es que pasaron por el Éufrates, caminaron y llegaron a una región llamada Arsaret, como lo menciona, como está aquí puesto. Un ejemplo entre muchos es que este libro apócrifo fue incluido por Benito Arias Montano, que fue el más importante humanista y bíblico de la Edad Moderna en el mundo ibérico, en su edición de la Biblia Políglota de Amberes. Esto demuestra el acerto que hacíamos al inicio de nuestra ponencia. El conocimiento de las fuentes hebraicas del autor no responde a un trato directo, diario con judíos, sino a un corpus de lecturas propio de los humanistas políglotas del siglo XVI. El autor menciona que las tribus caminaron hacia el oriente, mas no hacia el norte ni hacia Egipto, lo que nos habla de una teoría sobre el tamaño de la Tierra y del desplazamiento por migración de las poblaciones humanas, que probablemente se encontraría apenas siendo gestada en dicha época, pero que el autor ha conocido de alguna manera. En el capítulo el capítulo 6, 42 del libro de Esdras, dice: al tercer día mandaste las aguas que se congregaran a la séptima parte de la tierra, y las otras 6 partes las secaste y las reservaste para que estuviesen delante de ti sembradas y cultivadas. Esto lo manejó Roger Bacon desde el siglo XIII, pierde allí en el siglo XIV, y Cristóbal Colón, en círculos franciscanos, en el siglo XV. Y con esta base de que eran 6 partes de tierra y una parte de agua, muchos cálculos se hicieron para poder decidir que se puede llegar a las Indias o que se puede llegar a China por el otro lado del mundo. Esto en la segunda razón, el doctor Roldán menciona el libro del profeta Oseas, capítulo 1, donde se preconiza que el número de hijos de Israel será como las arenas del mar y serán hijos del Dios viviente. Roldán tiene conocimiento de la enorme población que por todo el mundo se ha encontrado y puede que este punto tenga más implicaciones argumentativas, ideológicas y teológicas de lo que podría parecer en superficie. Así, es bien conocido, como señalábamos antes, que en los discursos milenaristas la conversión de los judíos sería la señal del fin del mundo. La conversión de estas ingentes poblaciones del Nuevo Mundo, si es que se puede sustentar su estirpe judaica, sería pues señal del fin de los tiempos. Aunque Roldán claramente indica que estos pueblos habían perdido el nombre de Dios por la idolatría, característica recurrente y causa del castigo de los hijos de Israel en la Biblia. Es decir, habían sido hebreos y de los tiempos habían apostatado, habían perdido su ley, habían perdido su religión y a su Dios. En la tercera razón, es que el doctor Roldán es en donde el doctor Roldán hace por primera vez la mención del recurso de la lingüística, y este va a ser la última parte de nuestra ponencia donde nos vamos a basar. La cuarta razón, utiliza Roldán la fórmula de ritos y ceremonias, comúnmente utilizada en los manuales inquisitoriales de la península ibérica para describir las prácticas judías o musulmanas, particularmente las clandestinas, perseguidas por la Inquisición en contra de los cristianos públicos que en secreto seguían estas prácticas. Cabe notar que mientras las primeras 3 razones tienen referencia a los hebreos, es decir, a los hijos del Israel del Antiguo Testamento, según el canon cristiano, las características que lista a continuación Roldán, en la cuarta razón, para comparar a los indios con los judíos, es para los judíos coetáneos, no es para los antiguos. El autor tiene conocimientos de sus prácticas, ritos y ceremonias, que los inquisidores describen como judaizantes. Roldán menciona que los indios practicaban la circuncisión, se lavaban mucho, no tocaban a sus muertos,
al igual que lo describen los manuales inquisitoriales respecto de los judíos, incluidos los conversos acusados de judaizar, y que dicho sea de paso, concuerda con las prescripciones vigentes entonces y ahora del judaísmo rabínico. La práctica del divorcio por medio del repudio a las mujeres para contraer un nuevo matrimonio o el levirato, es decir, que la práctica de que la viuda desposara al hermano de su cónyuge fallecido, hacen igual referencia a las prácticas propias del judaísmo normativo rabínico que compilan los manuales de inquisidores. En el documento de solemnidades, ritos y costumbres de los judaizantes de Molina de Aragón, a finales de la Edad Media, escrito por Enrique Cantera Montenegro en 1985, se presentan los procesos inquisitoriales donde se indica que la superstición, la magia, ocupan un importante lugar entre las costumbres y ceremonias de los judíos, en particular el uso de amuletos, como lo describe Roldán para los indios americanos. Para este punto, por último, Roldán indica que los indios practican la usura, asimilándola a una de las actividades económicas relevantes del judaísmo, que el prejuicio antijudío acusó a las comunidades judías a partir de la plena y baja Edad Media. Por último, en esta misma cuarta razón, Roldán menciona la práctica de la idolatría combinada con el canibalismo, según lo profetizado por Miqueas capítulo 3, de nuevo haciendo una referencia al texto literal del Antiguo Testamento hebreo. Y encontraron aquí, obviamente, gente que comía gente. Y entonces era evidente que pertenecían a ellos. A continuación, la última, quinta razón, Roldán hace ver que la genealogía hebrea de los indios implicaba que habían sido monoteístas y seguidores de la ley hebrea. Dado su actual estado de idolatría, se podía aseverar que habían renegado a su anterior ley, recordando que en aquella época premoderna, ley es el término con el que se designa lo que hoy nosotros denominamos religión. Concluyendo la afirmación, Roldán señala que justamente por esta apostasía que los indios ahora bajo la dominación española, que los había traído de regreso a la verdadera fe monoteísta, es que los indios, es decir, los judíos convertidos en apóstatas idólatras de las Américas, estaban sometidos a las penas, azotes y castigos que habían de padecer, desposesión de la tierra, cautiverio, separación de familias, enfermedades, hambres y enormes sufrimientos. Basado en Jeremías 6 y 16, su naturaleza cobarde y pávida era consecuencia de la renuncia del monoteísmo y a la ley divina. Después de una serie de desgracias, Dios les haría misericordia, los convertiría a la fe católica y después de salvar las reliquias, es decir, el resto del pueblo de Israel, que en el concepto teológico que la Biblia hebrea se denomina Shearit Israel, nunca volverían a caer en la idolatría. Cabe mencionar que los profetas del Antiguo Testamento habían advertido de los castigos para el pueblo elegido por haber desobedecido a Dios y por su falta de piedad, por haber transgredido la ley divina, por su reincidencia en la idolatría, ofreciendo sacrificios a ídolos, y por su abandono a rendir culto y honrar al único Dios. Caía como anillo al dedo con la descripción de los indios americanos. Leyendo de esta perspectiva fundamentalmente cristiana, sino cristológica, en los capítulos 6 y 16 del libro de Jeremías, los indios serían descritos como los individuos que no escuchaban la palabra del Señor, eran engañadores y avaros, que no se avergonzaban de la idolatría, rebeldes, con un malvado corazón, pecadores, porfiados, corruptores, es decir, judíos, apóstatas e idólatras. Entonces, ahora sí vamos a los argumentos lingüísticos. Es en este contexto de explicación donde resulta más interesante el recurso, como mencionábamos antes, que hace nuestro autor a la comparación lingüística de varios vocablos de las lenguas americanas con el hebreo. Ya desde antiguo existía la idea de la evolución de las lenguas, es decir, que el presente estado de las lenguas no está fijado desde el principio de los tiempos, sino que algunas lenguas muestran evidencia de una evolución, aunque algunas lenguas, como notoriamente era el caso del hebreo, persistían en un estado prístino, en que habían sido creadas para acompañar al inicio de la especie humana con los padres primigenios Adán y Eva. El método comparativo se basaba casi siempre en la simple homofonía, a menudo aparente de los vocablos, sin distinguir, por ejemplo, categorías gramaticales o diferencias fonéticas y fonológicas entre lenguas. Visto desde la perspectiva de la lingüística contemporánea, ciertamente es un método sin demasiado recorrido que ignora, porque desconoce, nociones básicas de la evolución lingüística como el cambio estructural. La idea rectora de la práctica de los humanistas y también de Roldán es el de la corrupción lingüística. Los cambios lingüísticos serían producto de la tergiversación de la lengua primera y más antigua prístina en su forma. Es desde luego un argumento muy poderoso que tiene, por cierto, no pocas implicaciones en la idea sobre las lenguas y su respectiva dignidad. Encontramos hasta hoy en día
sin que por la naturaleza de esta ponencia vayamos a ahondar en este punto. Pero desde el punto de vista del pensamiento anticuario, el que debemos enmarcar esta razón del Dr. Roldán, es un recurso de primer orden que permite ordenar taxonómicamente a estas poblaciones humanas, trayendo pues al seno de la cultura occidental las poblaciones americanas una especie, si se quiere, de colonización etimológica de los territorios y poblaciones del Nuevo Mundo. Por pensamiento, paradigma o historia anticuaria entendemos el conjunto de prácticas eruditas y sobre todo de esquemas de interpretación cultural que se basan en los relatos y descripciones del corpus literario canónico de la literatura occidental tomada como clásicos, particularmente importante a partir de la instalación y triunfo del humanismo, aunque no toda la práctica de la historia anticuaria tiene una afiliación intelectual con el humanismo. Seguimos en esta definición de historia anticuaria los trabajos fundadores de Arnaldo Momigliano, Anthony Grafton o Peter Miller, entre otros. Adoptar este enfoque nos permitiría, en el caso novohispano, evitar anacronismos innecesarios, como decir que Bernardino de Sahagún era un etnógrafo o redimensionar su obra en los límites de este paradigma anticuario acorde y coetáneo con la práctica erudita de sus contemporáneos. Pero bueno, volvamos a la discusión lingüístico-etimológica de Roldán. Los párrafos en los que discute estos presupuestos lingüísticos no son muchos, pero son cruciales en su argumentación. Ok, tercera razón. La lengua que se habla en la isla española, Cuba y Jamaica, es hebraico corrompido y es la lengua que emanó de donde procedieron. Muchos vocablos de la lengua hebrea en las islas y tierra firme se nombraron antiguamente por los primeros señores que las descubrieron. En primer lugar, para Roldán es tan evidente verdad que los indios hablan hebraico corrompido, como los castellanos, que él designa a nosotros, hablaban en ese momento romance, que es latín corrompido. Llegados a ese punto, es importante indicar que es hasta el documento de Roldán que dichos vocablos se proponen como hebraísmos, pues durante la investigación que da origen a esta ponencia, el desarrollo de esta teoría no se ha encontrado en fuentes anteriores. Aunque todavía nos queda trabajo sobre varias de las etimologías propuestas por Roldán, pues hasta el momento no hemos podido dar noticia de ciencia cierta de la fuente original de las mismas, la lógica anticuaria y bíblica de Roldán es clara. Y aquí sí menciono, hemos encontrado en Décadas del Nuevo Mundo, en la vocábula bárbara de Nebrija, en ediciones de 1516, 1530, y por eso son las fechas que se están proponiendo, muchos de los vocablos que se están utilizando para esta tercera razón. Cita como argumento de autoridad que su razonamiento en el Salmo 48, según el cómputo de la Vulgata 49 en el canon hebreo, se denomina las tierras por los nombres de ellos, como lo mencionamos aquí. Que nuestro autor cita siguiendo una tradición de lectura en realidad es espuria, pues el texto original no declina en ablativo. El recurso a este salmo en concreto no parece gratuito, pues todo este salmo es una interpretación contra los soberbios que en su altanería se vuelven estúpidos y se condenan, acomodándose pues perfectamente a la descripción que los indios, como judíos corrompidos, se hace en la argumentación de Roldán. Del análisis de las elucubraciones lingüísticas y etimológicas de nuestro doctor Roldán, podemos sacar una conclusión aún preliminar bastante clara. El doctor Roldán no sabía hebreo, pero sí sabía con bastante eficacia fingir que sabía hebreo. Procedamos ahora a explicar por qué. Vamos a tomar dos ejemplos. Nuestro jurisconsulto ibérico afirma que un río que ellos llaman Jaina es Cabe Santo Domingo en esta española, isla española. En hebraico, Jain quiere decir ojo, Ain, ojo. En hebraico, Roldán dice que quiere decir fuente. Ojo es el vocablo en que todas las lenguas semíticas llaman al manantial, es decir, la fuente de donde surge un río. De ahí la acepción de que ojo, o más bien ojos de un río en español, tomada del árabe, o los varios manantiales que usan la forma Ain en topónimos hídricos españoles, como el granadino Ainadamar, nombre de una importante acequia. Pero el siguiente étimo propugnado por Roldán es problemático en varios aspectos y supone a nuestro juicio un indicio, junto con otros, en el mismo texto, de que Roldán de hebraísta no pasa a ser, además de una quimera, un fraude. Afirma nuestro autor que triste es o lloroso llaman ellos al quinot o sinot, dependiendo de cuál de los documentos usemos. Unos dicen sinot, otros dicen quinot. En el documento de Miguel de Arcos dice quinot o con la C sin la tilde. En hebraico quiere decir lloroso o triste. Asuran sinato, quitársete a el enojo. En hebraico, akura sinot, idem. Está ahí. Nada podemos decir de lo que entendemos si es taíno
o así lo trae a colación el autor, pero el hebreo dista de mostrar un dominio eficiente del idioma. En primer lugar, sinot, es decir, kinot, no significa lloroso triste, sino que es un sustantivo plural. En singular, kina significa lamentación, endecha o canto fúnebre. Es en hebreo, en el nombre del libro de las lamentaciones. Ciertamente, endechas induyen al llanto, sobre todo si están bien hechas, pero no es un adjetivo ni pertenece al campo semántico de la tristeza o de las lágrimas. Sinot, lloroso triste. Por otro lado, y ya desde el punto de vista de la sintaxis y del significado, asura sinot como equivalente al hebreo de un taíno asuran sinato, si es que este último significa, como afirma Roldán, quitarse ae de lo a el enojo, es difícilmente justificable. Literalmente podría entenderse en asura sinot, un prohibida endechas o prohibidas lamentaciones, que a propósito traducimos verbatim, pero como se comprobará, hay problemas tanto de concordancia gramatical como de significados propiamente dichos. En las demás propuestas de correlatos etimológicos sobre las lenguas de los indios, aunque parece que Roldán está describiendo exclusivamente lenguas caribeñas, sino directa y exclusivamente del taíno, hay de todo, aunque la sombra de la sospecha de la auténtica ignorancia hebraica de Roldán. Así que para cacique, propone el jurisconsulto una etimología akasim, que hace equivalente de principio o altura, y que solo podemos reinterpretar a partir del hebreo akasim, que significa tronco de un árbol o aguijón, objetos materiales que aunque expresan, si se quiere, una cierta verticalidad, mal podemos casar con algo que signifique principio o altura. Otros ejemplos, Roldán afirma que la macana indígena, en su glosa, Roldán dice instrumento de palo que es como porra con la que se hieren y aporrean, es una corrupción de la palabra maca, que en hebraico quiere decir herida o ingenio. En realidad, jicá, que es donde podría venir la raíz, quiere decir golpe, ¿no? Aporreo, azote. Pero tal raíz no ha poseído en la historia de la lengua hebrea, hasta donde sabemos, el sentido de ingenio, ni siquiera como un equivalente de golpe de ingenio, por ejemplo, y mucho menos todavía de ingenio como utensilio, mismo significado que solo de pasada parece reflejar usos o más o menos coetáneos de la lengua, como la glosa final, que de este tema hace Covarrubias en su Tesoro, ya que en la primera década del siglo XVII, cito, cualquiera cosa que se fabrica con entendimiento y facilita ejecutar lo que con fuerzas era dificultoso y costoso se llama ingenio, fin de la cita. Pero esta definición ¿de verdad corresponde a una porra que hiere? Voy a poner dos ejemplos más interesantes y quizás simpáticos. Los indios que comen carne humana a tal indio llaman caribe, derivado de carit, que quiere decir o cursus ignis, llama de fuego, que todo lo abraza por donde pasa, porque en la verdad estos caribes comen a los indios y los matan y los roban, y se despueblan las tierras por causa de ello, y todo lo destruyen y abrazan por donde pasan, como acá ya llaman a los soldados la langosta o otro nombre semejante. La pimienta de las Indias, llámale ají, de ajá, obviamente en hebreo, que en hebraico suena o quiere decir furor o cosa furiosa, por el gran calor que tiene y furia que quema en la boca. Así le pusieron el nombre por el efecto que hace. Entonces, no nos extendemos en estas pocas escalas de lo que a todas luces parece más un medio de lucirse entre ignotos o ignorantes que una auténtica erudición hebraica que por otro lado existía mucho y bien en Liberia del siglo XVI. Roldán no sabe hebreo, ni atisbos tiene de la lengua, pero lo disimula en un ejercicio de falsa erudición anticuaria. Por ese lado, aunque en un futuro demos a las prensas los resultados de nuestro estudio sobre esta tercera razón de la lengua y habla que tienen los indios, que es hebraico corrompido, no parece que el diagnóstico vaya a ser distinto. Pero quisiéramos cerrar esta intervención retomando estas conclusiones desde otro punto de vista, que pueda quizás parecer algo paradójico. La ignorancia también tiene historia y una de tipo particularmente interesante. Aparte y distinto del juicio filológico, nuestro análisis sobre este fragmento de texto de Roldán debe fijarse en lo que él mismo expresa, aún involuntariamente en términos de historia cultural. Para la discusión política, jurídica y teológica en la que Roldán inserta esta tercera razón, el hebreo, la erudición que vehiculaba y la argumentación que permitía hacer eran de suma importancia, y esto por lo menos medio siglo después de la desaparición legal del judaísmo de la península ibérica. Igual que es un acerto bien conocido, el de que no hacen falta judíos para que haya antisemitismo, no hizo falta en el humanismo occidental que existieran hebreos reales para cultivar la lengua hebrea y su erudición. En Roldán tenemos un ejemplo de nuestro juicio no menor en términos históricos. Aquí hay uno más, ¿no? Kadalash.
que usan aquí el manejo de una palabra carabi, que pareciera que Arcos en su transcripción se equivoca y en donde quiere usar la palabra casabe. Y por último, nada más establecer que en Monarquía Indiana de Juan Torquemada, que es uno de los varios que repiten estas teorías, escribe precisamente 4 de las 5 razones de Roldán. Aquí empieza diciendo sobre la primera ley, sobre la primera razón, y la segunda razón también aquí. Lo terrible de este documento es que, si bien se fundamenta en cosas falsas, tuvo una resonancia por siglos. Diego Durán lo platica, Bartolomé de Casa lo platica, y hay gente que está convencida, Gregorio García lo platica y lo está convencida de que es cierto. Entonces, pues muchas gracias. Gracias por la espléndida ponencia. Y continuamos con el otro autor que nos va a hablar, Jesús de Prado, nos va a hablar sobre un ingenioso hebraísta, el arte hebrahispano de Martín del Castillo, un hito en la historia de la filología bíblica en el mundo hispano. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias también por aceptar mi doble presencia, una virtual y otra más real, aunque esté sentado en la misma mesa. Lo que no ha dicho Mónica, porque no tenía por qué decirlo, pero para eso estoy yo, es que este es el resultado, la parte principal de la ponencia anterior, de una magnífica, ahora que no nos oye la autora, tesis de maestría en la Universidad Hebrea de México, que tuve el honor y el privilegio de dirigir. Entonces, lo único que yo metí es el hebreo, pero todo lo demás es de Mónica. Bueno, para no dilatar, aunque con antecedentes medievales acompañando el desarrollo del humanismo durante la Edad Moderna, 2 lenguas clásicas, el griego y el hebreo, cimentaron, junto con el latín, el patrimonio lingüístico y cultural latino de Occidente. Griego, hebreo y latín fueron las 3 lenguas que en los estudios humanísticos servían de base para una educación refinada y sofisticada. El griego figura ya muy pronto en la puerta monumental de la Universidad de Salamanca, pagada y ordenada por la reina Juana, llamada la Loca, en Castilla, lugar de formación de las élites de la monarquía hispánica, tanto como el hebreo y el arameo figuraron desde el principio en el doble proyecto cultural complutense, del que ya ha hablado Mónica, del cardenal Cisneros, su Biblia políglota y su Universidad Alcalaína, misma que se conformó como el otro semillero de élites letradas de la monarquía global de los Habsburgo ibéricos. Una vieja broma afirma que las primeras palabras pronunciadas por un europeo en suelo insular americano tuvieron que ser o bien salam o bien shalom, pues como es bien sabido, el por otro lado desconocido intérprete de la primera expedición colombina, Luis de Torres, era un converso, un converso de judío, como el propio almirante lo indica, y había sido embarcado como trujamán de árabe, una especialidad judía y luego conversa en la Castilla anterior e inmediatamente posterior a 1492. Así pues, es fácil decir que cuando el hebreo parece estar siendo desterrado de la península ibérica, aunque como veremos no fue nunca tanto así, llegaba exiliado a territorio americano y aquí se quedó. Al llegar no se detuvo y desde muy pronto tenemos noticias vagas de momento, pero no menos ciertas, de que por ejemplo en Michoacán se estaría educando a los vástagos del ejecutado gobernante Purépecha. No me hagan pronunciar el nombre del ejecutado gobernante Purépecha, porque yo de lenguas originarias, como ya ha quedado demostrado estos 3 días, ni idea, entre otras disciplinas del humanismo cristiano, en el latín, el griego y el hebreo. Así pues, la lengua santa del Testamento Viejo formó desde el principio parte del acervo cultural trasplantado desde Occidente a este nuevo Occidente, pero americano. En esta ponencia propondré nuevas líneas de investigación sobre uno de los productos culturales más interesantes del interés novohispano por estas tradiciones lingüísticas, la gramática hebrea del franciscano Fray Martín del Castillo, cuya redacción e impresión llevó al menos 3 décadas, probablemente desde 1640, entonces porque Fray Martín del Castillo no cobraba SNI, entonces pues se podía tomar la vida con tranquilidad, documentado a partir de 1650, ya brevemente al final de la ponencia veremos por qué esta diferencia, hasta mediados de la década de 1670, que es cuando se imprime. Dividiré mi intervención en 2 partes, una primera en la que situaré el contexto cultural del hebraísmo cristiano altomoderno y una segunda en la que hablaré de la obra de Martín del Castillo, centrándome más en los aspectos retóricos del discurso por el que plantea la necesidad de su gramática hebrea que en la tipología lingüística y la genealogía intelectual de la misma, cuya descripción más en detalle dejaré para otra ocasión, quizás para el 5º coloquio de lenguas y culturas coloniales. Bien. El estudio y el interés académico por el hebreo y el griego conforman a lo largo de toda la Edad Moderna
dos formas de entender la cultura occidental, el hebraísmo y el helenismo, respectivamente, que se tornaron esenciales para la conformación de esa misma cultura. Ambas resultarán desde el principio problemáticas. En el contexto de las guerras de religión que ensombrecieron Europa durante los siglos XVI y XVII, pronto el griego se asimilará a la Reforma protestante. Por ejemplo, en el París en que los primeros jesuitas cursaron estudios y luego profesaron, se llegó a acuñar la expresión de que qui graecizabant luteranizabant, quienes estudiaban griego caían en la herejía luterana, y acota la expresión Jean-Christophe Saladin, un historiador del helenismo contemporáneo, vamos, está vivo, del helenismo renacentista, que normalmente esta expresión, qui graecizabant luteranizabant, acababa como comburebantur, es decir, ardían en la hoguera. No en vano, el mismo Martín Lutero fue un fino helenista y hebraísta, y tienen su letra, esa es la letra hebrea de Martín Lutero, que es bastante buena, dicho sea de paso. Fue un fino helenista y hebraísta, les decía, que divulgó 95 tesis en pro de la reforma de la Iglesia, misma que tenía profundos precedentes medievales, apenas un año antes de que Hernán Cortés iniciara su decisiva expedición a Mesoamérica, al otro lado del mundo. Entre la Baja Edad Media y el siglo XVIII se desarrolló una corriente filológica y exegética que atendía a lo que podía aprovechar el pensamiento cristiano de la sabiduría judía, como era el tema de la ponencia que hemos coescrito Mónica y yo, específicamente de la filología bíblica hebrea, posteriormente de la exégesis rabínica basada en esa filología y por último de la variante de la cábala que hemos dado en llamar cábala cristiana. Es lo que llamamos hebraísmo, antes hebraísmo cristiano, nombre hoy principalmente descartado, porque los principales creadores, pero sobre todo el grueso de los destinatarios a los que iba dirigida esta producción erudita, no fueron judíos, sino cristianos, con intereses y objetivos, en última instancia, propiamente cristianos. Conviene recordar que para finales del siglo XV y principios de la Edad Moderna, con las expulsiones de judíos de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra en la península ibérica y tras la conversión masiva a la fuerza de los judíos de Portugal, muchos de ellos refugiados castellanos no quedaban prácticamente enclaves en Europa occidental donde la práctica del judaísmo fuera libremente permitida. Y desde luego tal práctica libre del judaísmo era condición necesaria para la existencia de comunidades judías en libertad y la posibilidad de que existieran estas comunidades era un factor decisivo para que se pudiera producir un intercambio de saberes entre maestros judíos y estudiosos cristianos deseosos de aprender el hebreo, el arameo y las disciplinas tradicionales de la sabiduría bíblica, talmúdica y cabalística. El hebraísmo en la época era un esfuerzo de apropiación de lo que parecía aprovechable de esta tradición rabínica para la civilización cristiana. El archierudito ibérico Benito Arias Montano, que fallece en 1598, que ha salido muchas veces y más que tenía que salir en estos congresos y en estas ponencias, ¿no? Porque pues, es un personajazo de la historia ibérica, se le mire por donde se le mire. Por cierto, era vegetariano, ¿no? Estaba muy a la moda. Por poner un solo ejemplo notorio, hizo su comentario a los evangelios, difundido abundantemente en todo el mundo erudito, incluida la América colonial hispana, a través de una lectura de las fuentes judías que le ayudaron a comprender el contexto material de la época y vida de Jesús de Nazaret. Era pues una actividad, esta del hebraísmo, realizada fundamentalmente por cristianos, con destinatarios fundamentalmente también cristianos. Quienes se dedicaron al hebraísmo de forma profesional eran por fuerza un grupo reducido, puesto que el conocimiento suficiente, como se ha demostrado con el doctor Roldán, del hebreo o de la lengua hermana del hebreo en la tradición judía, el arameo, la lengua de Cristo, ¿no? La lengua de las ipsísima verba Christi en el Evangelion, nunca fue, ni es, dicho sea de paso, un asunto de multitudes. El primer catedrático de hebreo de la Complutense, en la primera mitad del siglo XVI, catedrático de hebreo, tuvo 7 alumnos, yo me licencié en hebreo por la Universidad Complutense 500 años después y tuve 7 compañeros. O sea que, como ven, la cosa ha sido elitista, ¿no? En estos 5 siglos, o más bien precaria, más que elitista. Un acercamiento de este tipo, primando la cantidad sobre la calidad de la discusión en las obras de la época y en el marco intelectual de la misma, impide evaluar cabalmente el grado de influencia que esta corriente intelectual tuvo en la conformación y la confirmación del consenso erudito de la época. Así, para una evaluación de más amplio espectro, conviene otra definición, la de lector hebraísta. Tomando el ejemplo de figuras como Isaac Casaubon, vemos por el análisis de sus evidencias de lectura de su biblioteca personal de impresos hebraístas que el principal helenista del siglo XVI en Europa, que es este Isaac Casaubon, un hugonote exiliado en Suiza y en Holanda, y en Inglaterra, murió en Oxford, fue también un esmeradísimo y competentísimo lector hebraísta que no dejó ninguno de los géneros del saber clásico judío sin atender, sirviéndose, por ejemplo, de los escritos rabínicos para entender
como Benito Arias Montano, pero en dos campos distintos de la división confesional europea en la época de la Reforma protestante y católica, la historia de la última cena de Jesús y sus apóstoles, en un refinado ejercicio de historia anticuaria que refleja el mismo paradigma conceptual y metodológico que Mónica Fernández nos explicaba hace un momento para ese anónimo Dr. Roldán. Esta sería la pauta durante todo el siglo XVI y aún XVII, y para no pocas cosas el XVIII todavía, en toda Europa, en la obra de autores como José Justo Escalígero, amigo y colega de Casaubon, John Milton, Isaac Newton, Benito Arias Montano, Fray Luis de León, Gil de Viterbo, Miguel Servet, Casiodoro de Reina, y un larguísimo etcétera en toda Europa. Y toda Europa incluye Estonia, el Reino Unido de Polonia, Lituania, es decir, toda Europa, toda la Europa de la época. Y también en sus colonias americanas, como vamos a hablar hoy. Aunque el trabajo sobre el hebraísmo y sobre todo los estudios hebreos reglados en las primeras universidades de las colonias inglesas en América no es pequeño ni poco importante, recuerden que, por ejemplo, Yale tiene su escudo en hebreo, ¿no? Y es ejemplo de este hebraísmo, en este caso protestante puritano. Un ejercicio similar prácticamente no se ha intentado para las colonias hispánicas o portuguesas en este continente, y debería hacerse, en mi opinión. Como mostraré a continuación, la obra de polígrafos como el franciscano Martín del Castillo, cuya faceta hebraísta centrará la segunda parte de mi intervención, no es en absoluto desdeñable. En el segundo tercio del siglo XVII, el franciscano español radicado en México, Martín del Castillo, que fallece alrededor de 1680 o incluso más tarde, religioso de la principal fundación franciscana en la Ciudad de México, el Convento Grande de San Francisco, autor de varias obras de exégesis bíblica que consiguieron el éxito relativo de ser reeditadas en la Europa no hispánica, redactó durante un largo periodo de más de 2 décadas una gramática hebrea y otra griega que vieron finalmente la luz en 1676 y 1678 respectivamente. La gramática hebrea, que recibió el ingenioso título de arte hebrahispano, tiene el mérito de haber sido, que sepamos, el primer arte hebreo de gramática cuya metalengua es el español. El padre Ángel Garibay Quintana había dedicado varios artículos de divulgación publicados en el Universal en los años 50 a Fray Martín y a su gramática hebrea, que por lo visto había adquirido el padre Garibay un ejemplar en La Lagunilla, para que vean el destino de los hebraístas. Resulta curioso notar cómo donde Martín del Castillo yerra en el hebreo, Garibay no lo corrige y yerra también, lo que puede hablar un poco del conocimiento de hebreo de Garibay. El juicio formulado por el mencionado especialista, el juicio formulado por el único especialista en realidad contemporáneo, un español de la Universidad Pontificia de Salamanca, que ha publicado sobre la gramática de Fray Martín, es fundamentalmente negativo. Juicio que con un estudio más en profundidad de los contenidos y la redacción de la gramática del burgalés novohispano yo encuentro fundamentalmente injusto. Pese a esto, la primera y aún la segunda generación novohispana, que aún se sirvió de la obra de Martín del Castillo, se formó una opinión más positiva sobre el trabajo de nuestro franciscano. Por ejemplo, a finales ya del siglo XVIII, y refiriéndose a su gramática griega, que comparte características programáticas y público destinatario con la hebrea, Juan Luis Maneiro señalaba en su tratado biográfico de mexicanos notables, y cito de la traducción al español de Ignacio Osorio, y nosotros ciertamente entregamos mucho estudio a la gramática de Martín del Castillo y no la consideramos inferior a la del Seminario de Padua o alguna otra de las más recientes. Entre los maestros tuvo el primer lugar Martín Castillo, quien de su propio ingenio compuso una gramática griega, y propagó entre los adolescentes de su época el muy útil estudio de las letras griegas. Tanto en su gramática hebrea como en la griega, así como en las obras de exégesis de su autoría, el franciscano se revela más bien como un espíritu inquieto y emprendedor, con una preocupación particular por atender las necesidades de formación de la juventud, y cito del prólogo al lector del arte hebrahispano. Y aunque hay abundancia de doctores latinos hebreos que enseñan sus elementos, con todo no ser muy fácil al ya adulto y docto penetrar lo escondido de este idioma expuesto en lengua latina, por cuanto, aunque sea uno muy gran latino, no deja de emplear alguna porción intelectiva en la latina construcción que le ocupa y divierte de la hebrea que se le explica y enseña. Esta ocupación primera se ahorra y excusa exponiendo los rudimentos hebreos en lengua castellana para el español que la desea saber, como quiera que aquella sea su lengua nativa y materna. Ni esto redunda en desdoro de tan santa, erudita y grave lengua. Suficientes son los ejemplares referidos para que no se me impute culpa en escribir esta gramática hebrea en romance castellano, pues cuando no los hubiera, bastaba el buen celo y deseo de que aprovechen muchos.
En varias ocasiones del Castillo se arroga la autoridad del que afirma que fue su maestro, un rabino convertido del que el franciscano habría aprendido su hebreo, al que llama tanto mi maestro como el rabí mi maestro, apelación esta última que no termina de dejar claro si acaso nuestro franciscano hubiera tenido oportunidad de aprender fuera de España con otro rabino judío no convertido, un aspecto este de suma importancia pero que probablemente no podrá resolverse hasta que la cronología de su carrera, de la carrera de Martín del Castillo, quede mucho mejor establecida, incluyendo quizá un hipotético paso por Italia, por Roma, donde no habría encontrado impedimentos para instruirse con maestros judíos, porque el Estado Pontificio era de los pocos lugares en la Europa de la Edad Moderna donde vivían legalmente judíos, y es de hecho la comunidad ininterrumpida, la comunidad judía ininterrumpida más antigua de Europa hasta hoy. Aunque de momento no tengamos pruebas documentales de la existencia de este Francisco del Hoyo, que así llama Martín del Castillo a su rabí convertido, su mención, tanto en el prólogo al lector como en el cuerpo de la gramática, entra en los modelos retóricos de la auctoritas que Ryan Spieß ha descrito con mucha precisión para el discurso de conversos medievales ibéricos del judaísmo al cristianismo, como Pablo de Santa María, Alfonso de Valladolid o Jerónimo de Santa Fe, entre otros. Según Spieß, auctoritas y autenticidad se formularon como sinónimos en la plena Edad Media, modelos en miniatura de la lógica teológica del principio de supercesionismo, la superación de la ley vieja de Moisés por la nueva alianza de Jesús el Cristo. Esa forma de autoritas privilegia el episodio de la conversión de inspiración escriturística paulina como fundamento de la autoridad. Citando lo que nos cuenta en medio de una discusión lingüística Fray Martín en su arte hebraispano, y cito: antes de poner el ejemplo será bien notar por curiosidad acerca del nombre Torá, es decir, Pentateuco, que el rabí mi maestro se quejaba de cuán desgraciados eran los judíos, pues aún el más ignorante cristiano les daba vejamen, de que adoran y veneran la Torá acudiendo a su inclinación idólatra desde el pecado del toro o adoración del becerro, sin advertir al cristiano que el más propio vocablo y nombre de la ley es Torá, que significa la doctrina, institución y enseñanza divina que todos debemos venerar, y no la vaca o tora, nombre español mendigado de la voz latina. Más todo esto y mucho, como ven lo de la tauromaquia, es también una cosa, ¿no?, como hablábamos antes, más todo esto y mucho más merecemos padecer, decía el rabí, por la obstinación de algunos de los nuestros. Yo lo oía y con poca fe la atendía. El laconismo en este punto de Fray Martín del Castillo, que nos señala yo le oía y con poca fe le atendía, es desde luego digno de ser notado. Otros idiomas y tradiciones culturales suscitaron el interés del burgalés radicado en la Nueva España. De fecha tan relativamente temprana para la cronología atestiguada de nuestro autor franciscano como 1637, se conserva en manuscrito inédito en la Biblioteca Nacional de España una disputa escolástica, las conclusiones bíblicas. Fray Martín, que se identifica como in sacra teologia iam proxime jubilandos, jubilado ya próximamente, faltaría lector, es decir, catedrático en Sagrada Teología, recurre al argumento de que el mejor arsenal de la polémica cristiana es recurrir al estudio de las lenguas clásicas de las tradiciones bíblicas, a saber, hebreo, arameo, que él llama caldaique, sebo-siriaque, como es tradición desde San Jerónimo, y griego, pero el franciscano ya pasado por la Nueva España añade una cuarta lengua a estas, el náhuatl, y añadamos también el árabe, del que no trataremos hoy. El náhuatl, para Martín del Castillo, forma sus pronombres personales igual que el hebreo, desarrolla la flexión verbal tanto para formas masculinas como femeninas, igual que la lengua bíblica, y posee un afijo pronominal de primera persona al singular ni, igual que el hebreo, aunque en puridad el del náhuatl sería un prefijo de sujeto y el del hebreo un sufijo de objeto. Y traduzco la cita del manuscrito en latín que tienen en la pantalla. Los otros plurales imitan la terminación hebrea, principalmente los pronombres básicos yehuantin, anmehuantin, este sería el náhuatl, etcétera, nosotros, vosotros. En los verbos se declina además la forma masculina y femenina, como asimismo hace el hebreo, se afija el pronombre del objeto directo a los verbos y tiene la forma ni, como los hebreos, véase nitlazotla, yo amo. Acabo esta digresión sobre el franciscano políglota erudito con una advertencia para futuras investigaciones. La obra de Fray Martín no es solo útil para la historia del pensamiento lingüístico novohispano, sino para la historia del libro y de la edición en la Nueva España y en general para el ajetreo librario entre ambas orillas del Atlántico. Así, el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México y la Biblioteca Armando Olivares de Guanajuato conservan al menos 5 manuscritos de las obras de Fray Martín, manuscritos de obras que están todas impresas. Excepcionales testimonios del proceso de redacción y de edición de estas obras, incluyendo al menos 4 que se publicaron en Europa. Tengo para mí que estos no han de ser los únicos testimonios manuscritos que nos quedan
imagen del prolífico autor franciscano. El manuscrito hoy en Guanajuato, por ejemplo, estaba y está sin catalogar, y solo la bonomía y el amor a su oficium bibliotecario del ingeniero Francisco González me dieron oportunidad para tan feliz hallazgo. Cuánto más quedará por descubrir del infatigable burgalés novohispano. No puedo, llegados a este punto, dejar de hacer una mención, ni aunque sea rápida, a un hecho particular del Najlas manuscrito de nuestro autor. Por ejemplo, el manuscrito de la gramática hebrea de Del Castillo que tienen en sus pantallas tiene características muy interesantes. Por un lado, ofrece uno de los pocos ejemplos novohispanos de original de aprobación, incluso con el sello, y si no es así, pues me alegra la presencia de Idelia García, una de las mayores expertas, si no la que más, en estos temas en la República Mexicana, para corregirme si fuera necesario, y no duden de que lo hará. Por otro lado, el manuscrito hoy en la Biblioteca Nacional de México, este del que les hablo, es decir, a pocos centenares de metros de esta sede, es prácticamente una refacción del texto que en 1676 salió de las prensas de los Anisson en Lyon, de Francia. Ese manuscrito de la Biblioteca Nacional de México, al parecer procedente de la Biblioteca del Convento Grande de San Francisco, donde vivió y enseñó Fray Martín, resulta un documento paradójico en no pocos puntos. Al final del mismo figura una fe de ratas que el autor hace sobre la versión impresa en Lyon. Es decir, esa fe de ratas ha de ser por fuerza posterior a la impresión. Así nos dice el franciscano. Erratas corregidas. Presente el autor, aún no se pueden fácilmente excusar hierros de imprenta. ¿Qué será estando aquel en México? Es decir, el autor, o sea, Fray Martín, y ser esta, la impresión, la imprenta en León de Francia, donde el impresor, careciendo de la lengua castellana, menos tendría noticia de la hebrea. No habiendo caracteres con puntos en imprentas de España, ni en esta América con dichos puntos ni sin ellos, es imposible enmendar sus erratas, solo si corregiremos las posibles y más notables. Algo interesante es que esta hoja de erratas, aquí manuscrita, solo la he encontrado entre los ejemplares impresos, ya impresa, que he podido consultar en uno de los que se conserva en la Biblioteca Nacional de México. Es decir, ninguno fuera de territorio mexicano, por lo menos de momento. Después de darle muchas vueltas, solo se me ocurre que lo que tenemos en la Nacional de México sea un original manuscrito, quizá una copia hecha a la par que la enviada a Lyon para la imprenta, que Fray Martín aún corrigió con vistas probablemente a una segunda edición o una edición corregida, que hasta donde hemos podido constatar documentalmente nunca se llegó a editar. Tendríamos pues un testimonio excepcional, único por su tipología, es decir, un apógrafo autógrafo que no es manuscrito de imprenta, sino manuscrito original que sirve como corrección de lo impreso. Y es, desde luego, un testimonio igualmente excepcional para hacer la historia intelectual de la Nueva España en campos que van desde la historia de la filología hasta la de la exégesis, pasando por la historia del libro, tanto manuscrito como impreso. Y acabo. Habrá finalmente que precisar que una pléyade de obras de interés hebraístico y helenístico, tales como gramáticas de hebreo, de griego y de arameo, diccionario de las mismas lenguas, obras de exégesis filológica basada en las lenguas originales, cronologías bíblicas provenientes de instituciones no hispanas, componen un amplio muestrario de la profundidad y diversidad de intereses que la hebraística provocó en los 3 siglos de existencia de la Nueva España. Es un legado histórico que conviene no dejar de lado en el recto examen de lo que supuso la erudición lingüística novohispana. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu excelente exposición. Tenemos tiempo para preguntas. Creo que es algo que no sabíamos muchos de nosotros. Sí. Bueno, nada más digo, yo no sé nada de pero tengo un colega que es muy buen lingüista histórico que ha hecho la colección más grande de cognadas yuto-aztecas que hay, y es un argumentador. Pero su otra pasión es que las lenguas semíticas están relacionadas con las yuto-aztecas. Yo no he visto nada de lo que dice, pero a lo mejor tiene una página. Él se llama Brian Stubbs, S-T-U-B-B-S. Es muy buena persona, digo, no, es que esa es una cuestión de puede ser, no digo nada más, pero él hace todo, ha trabajado eso varios años, pero también la verdad es que es mormón. Ok, que eso explica algunas cosas. Es una mezcla rara, porque es alguien que sí es muy buen, hace muy buen trabajo de lingüística histórica en yuto-azteca, ¿no?
Pues muchas gracias por la referencia. Yo luego la tendremos muy en cuenta porque, bueno, por ver, ¿no? La documentación y luego porque, bueno, si hay una realidad, las lenguas humanas están conectadas y pues, nos queda mucho por saber de lo que son las migraciones a América, ¿no? Las migraciones humanas. Entonces, realmente, porque no, puede ser una beta, claro que sí. Sí, aquí en este caso es que, bueno, digamos que Roldán ya han visto que era The Great Pretender. Martín del Castillo sí sabe de qué está hablando, pero bueno, tiene sus limitaciones, claro, pero sí, con mucho gusto checaremos esto con vistas. Efectivamente tenemos la idea, vamos, la idea, bueno, no en puertas, pero está encarrilado un artículo donde hablaríamos exclusivamente de esto, pero en principio lo mandaríamos a Separat, que es la revista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, para estudios hebreos y arameos, ¿no? O sea que esta ponencia de Mónica y mía pues saldrá publicada y hay que checar esta referencia, por supuesto que sí. Yo voy a hacer una pregunta. A mí siempre me había llamado la atención de que muchos misioneros cuando describen las lenguas indígenas, sobre todo los sonidos, dicen es que en el hebreo es tal, ¿no? Y decía yo, bueno, ¿cómo es que conocían el hebreo? Esa es la respuesta. Ahora, sí, pero la verdad se nos olvida la importancia, ¿no? Sí, porque hablamos mucho de Nebrija, de... ¿no? Bueno, es que Nebrija era un fino hebraísta, muy bueno, y participaba de lo que algunos autores, quizás exagerando un poquito, pero bueno, da una cierta idea, llamaron la Academia Bíblica del Cardenal Cisneros, ¿no? No hay que olvidar que Nebrija prácticamente tuvo a sueldo de Cisneros media vida, buena parte de su vida adulta, muere en Alcalá como profesor de investigación emérito, cobrando de la universidad ya sin dar clase desde 5 o 10 años antes, y él tiene textos muy profundos, bien conocidos, hay un par de trabajos sobre la cuestión de Nebrija hebraísta, es decir, sí, hay que volver a colocar, desde luego para la Nueva España, para el Perú, aunque yo ignoro muchas cosas, pero pues, habría que trabajarlo. La Biblioteca Nacional de Colombia, ya conoce mejor que yo la procedencia de los fondos, de algún lado tiene, sin exagerar, cientos de libros de esta época, de época moderna, de tema hebraísta. Entonces, pues de algún sitio tienen que llegar y por alguna razón tiene que estar en Bogotá, ¿no? Entonces, es cuestión de ir mapeando esto y frente a lecturas como por ejemplo la de Luis Gil y personas de su escuela, intentar evitar el pesimismo como criterio de análisis del humanismo ibérico en general, a ambos lados del Atlántico, que muchas veces era el mismo además, ¿no? Era gente que estaba a la par, y eso es, digamos, un poco una hipótesis de trabajo que se puede lanzar, de lo más granado y de lo más interesante de la época, y que al menos en el XVI, el XVII es un siglo muy complicado por muchas razones, pero para toda Europa, no solamente para la monarquía católica, pero al menos en el XVI están en vanguardia muchas veces, ¿no? O sea, la primera Biblia que utiliza esta filología se paga, siempre que ¿quién paga? Pues se paga en Alcalá por el cardenal Cisneros, y la segunda pues la paga Felipe II, por cierto, probablemente con plata americana, en Amberes con Plantino, y la dirige Benito de Montano con un equipo extraordinario de filólogos humanistas franceses y bueno, flamencos, ¿no? En la época. Entonces, efectivamente, es que, claro, llama la atención porque ya no forma parte de nuestro currículum, pero lo formó, o sea, que decir, era un elemento más. El textito de Theodor Dunkelblum, que me parece ahora mismo el resumen más elegante sobre este tema, sobre el hebraísmo cristiano, una joya de artículo, pues es lo que dice, es decir, esta erudición hebrea forma parte del humanismo, que es una nueva forma de estudiar y de aprender. Era un elemento más, una columna más salomónica, si se quiere. Gracias. ¿Alguien más? No es una pregunta porque mi ignorancia es social, pero es un comentario de estos coloquios, porque en todos los coloquios que he atendido, que son 3, lo que yo observo es que se hace una visión de la Nueva España más compleja, más alejada de la visión que se ha presentado. Por ejemplo, la primera conferencia de Fidencio nos hizo ver la presencia del latín en los rituales mayas,
y hoy. Y la riqueza del hebraísmo en la Nueva España realmente se ha ignorado, ¿no? Las obras generales de historia de América no hacen referencia a ello en ningún lugar, en una nota a pie de página. Y entonces, ver complejamente la Nueva España, ver la parte de movimientos mundiales de ideas, es, yo creo, muy importante. Y esto es lo bueno de estos coloquios, digamos que ignoramos facetas amplísimas de la historia de Nueva España y nos dan un atisbo de nada más. Ya que ha hablado Arturo, podemos hablar una cosa de Filipinas, porque yo no he estado, pero lo venía desde ayer, desde que estuvimos platicando. Hay un estudio sobre la Biblioteca de Santo Tomás, de la Universidad de Santo Tomás, y entonces parece que tú lo sabes mejor que probablemente nadie en esta sala, y que mucha gente fuera de esta sala. Los libros, al menos una parte, vienen del primer, no me preguntes el nombre porque no me acuerdo, pero tú seguro que tú lo sabes perfectamente, del primer obispo de Manila. Resulta que este primer obispo de Manila venía de la Nueva España. Bueno, él firmaba, o sea, su nota de posesión, digamos, porque están allí, o sea, se conservan los libros, están en Manila, si no se lo lleva un tifón o un huracán o lo que sea, firmaba en hebreo, que es, por supuesto, o sea, no es que fuera converso peligroso y criptojudío, sino que forma parte de estas prácticas eruditas, ¿no? Igual que Arias Montano firmaba en un judeo árabe un poco peculiar y era como una marca de decir, yo soy más listo que ustedes, ¿no? Y sé más que ustedes, ¿no? Y eso es una cosa bien curiosa, o sea, no hay que yo recuerde en los catálogos, yo nunca he estado en Manila, por desgracia, no puedo hacer allí trabajo de campo, pero bueno, en los catálogos que conozco, que he podido consultar, parece que no hay muchas obras estrictos en su de hebraística, pero sí, por ejemplo, de Flavio Josefo. Y el tipo de lecturas que se hacen a partir del siglo XVI de Flavio Josefo ya no son las de la Edad Media y ya están transidas de este hebraísmo, ¿no? Entonces tú puedes jalar a Flavio Josefo, o sea, si uno tiene en su biblioteca a Flavio Josefo en el XVI, en el XVII, incluso en el XVIII, pero sobre todo en el XVI y el XVII, forma parte de esta misma, digamos, erudición hebraizante, ¿no? Es un poco Casaubon. Casaubon sabe hebreo para leerlo bien, pero no podría hacer las alaracas que hace Benito Arias Montano, incluso Fray Martín del Castillo, y que Roldán dice que hace, porque en realidad no tiene idea, ¿no? Entonces son prácticas culturales, esa es un poco la invitación, digamos, de nuestro análisis, ¿no? Leer todo esto como prácticas culturales que a nosotros, o sea, es lo mismo que si a mí me ponen prácticas culturales de las culturas, digamos, originarias ya en época colonial, pues yo no voy a entender nada, porque no sé. Pero bueno, hay que estar abierto a los colegas que sí saben y que nos cuentan qué hay, o la materialidad del libro, ¿no? En este caso no estar abierto a cómo se producen los libros, cómo circulan, hacia dónde van, de dónde vienen, cómo se imprimen, qué errores de imprenta hay, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo siempre vengo con mucho gusto. Vamos a ver el primero al que vengo, pero espero que no sea el último. Sí. Sobre todo porque dar una visión compleja, evitar el estereotipo, que sea de buenísima voluntad, es muy importante. Porque si no, los americanistas se encierran en el continente y no miran fuera del continente, sin darse cuenta que todo el mundo está penetrado de navegaciones, de corrientes, de ediciones, de ideas que pasan de unos a otros. Nada más. Bueno, nada más para continuar un poco con lo que ha dicho Karen. En el caso de las lenguas mayas, hubo una investigadora, no me acuerdo bien del nombre, creo que era Eleanor Frank, algo así, que también había trabajado igual una propuesta de que las lenguas mayas, por lo menos el maya peninsular, tenía que ver con el hebreo, y tenía también un catálogo de palabras, de cognados, y bueno, y ella juraba y perjuraba que había una relación. Pero un yucateco, el primer lingüista yucateco que se forma en Europa, tuvo la oportunidad de estudiar hebreo y arameo, y basado también en datos arqueológicos que dicen que las primeras escrituras en las lenguas mayas se da al menos con certeza 40 siglos antes de Cristo. Dice, lo primero que se habló no fue arameo, fue maya. Y muestra varias palabras. ¿Cómo se llamaba la lingüista Eleanor qué? Franklin, me parece, ¿no? Creo que Brian Stone
Pero como les decíamos, por eso estaba al final en las conclusiones de la ponencia que leyó Mónica. La historia de la ignorancia es tan interesante como la historia de lo que sí sabemos, ¿no? Si no, no haríamos historia de la ciencia. ¿Para qué? Pues ya tenemos antibióticos. No, pero no, hay una historia por hacer. Y así como para los grupos, podemos decir que novohispanos, fue un tema en su contra, lo que se pronunció en hebreo o lo que se dijo de ellos. Para los habitantes de Norteamérica o con los colonizados por los ingleses, sobre todo los puritanos, fue todo lo contrario. Para ellos era el nuevo Israel, era la oportunidad de llegar a la tierra prometida. O sea, se lee de diferentes maneras, depende de qué parte de Europa se origine la idea. O sea, es un tema apasionante. ¿Preguntas? Vamos a comer y regresamos en la tarde. Muchas gracias.